Ven, hombre, hasta donde llegamos. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, pueden sentarse. Me siento contento cuando estoy aquí con ustedes. Porque ya hacía ratico, unos mesecitos nada más, que no lo veo, pero un mes para mí no verlo a ustedes mucho. Ya estoy acostumbrado al hermano Silva, ya. Que Silva, al hermano, ¿cómo están la gente por allá? Y ahora que tengo a Mauricio cerquita de mí. Oh, ¿y cómo andan los hermanos por allá? ¿Cómo se sienten los hermanos? Y les pregunto mucho por ustedes. Hoy, yo les traigo un tema hoy que quiero compartir con cada uno de ustedes hoy y que espero que les sea de gran bendición. Voy a hablarle hoy de lo que es la desobediencia y la obediencia. Lo que nosotros representamos para Dios aquí en la iglesia, aquí en el templo donde estamos nosotros ahora. Y lo que representamos para Dios cuando estamos fuera del templo. ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Cómo Dios se siente cuando nosotros estamos en el mundo? ¿Y cómo Dios se siente cuando usted está en su casa, en el templo, orando, cantando, alabándolo a Él en todo momento? Yo no quiero ser muy explícito porque el tiempo apremia. Y no es un estudio, es una predicación, entonces corta. Mire, Dios nos creó a todos en general, a malos y a buenos. A todos nos creó y nos creó con una sola ilusión. ¿Cuál era el concepto y la ilusión de Dios? De que nosotros le alabáramos, de que nosotros glorificáramos su nombre en todo momento. Y por esa causa, Dios nos creó. Él esperaba una creación que fuera una creación santa, pura, como la iglesia por la que Él va a venir. Si la iglesia por la que va a venir no es pura, se queda. Se queda porque Él viene por una iglesia pura. Entonces, Él creó al hombre y le dio al hombre una idea de cómo él podía vivir para siempre. En Dios es donde tenemos nosotros la vida. Si usted está cerca de Dios, usted vive. Pero si usted está alejado de Dios, usted no vive. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, le dijo, no coma del árbol prohibido. Ese árbol, tú no comas ese fruto, porque el día que comas, vas a morir. No era una muerte como la que nosotros pensamos, una muerte física. No, pero era una muerte peor, porque era una muerte de separación, que es una muerte eterna. ¿Cómo es? Y entonces, el hombre y la mujer, vamos a poner a los dos, desobedecieron esa orden. Echaron la orden por el suelo, no se preocuparon de lo que Dios les dijo, y eso trajo consecuencias. Trajo lo que se introdujo como desobediencia. Fue la primera desobediencia que existió en el mundo. Y eso trajo por consecuencia que todo lo que nosotros pisamos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vemos, es desobediencia, única y exclusivamente. Los hebreos
Poco después, a esa desobediencia le llamaron pecado. Porque ellos no querían mencionar, no querían meter a Dios en ninguna de sus palabras. Ellos le tenían tanto respeto a Dios que ellos no querían incluir a Dios en ninguna de sus pláticas. Y por eso ustedes ven que Dios tiene muchos nombres. Y le llaman Elohim, y le llaman Jehová, y así sucesivamente tiene varios nombres que ustedes lo pueden leer en el Antiguo Testamento. Pero es por eso, porque ellos no lo querían mencionar en nada. Y en vez de decir desobediencia, ellos en el hebreo dijeron pecado. Y en el pecado se encierra todo. Todo se encierra en el pecado. La desobediencia es la separación de Dios. No importa dónde nosotros estemos. Nosotros podemos estar en el templo, alabando a Dios, orando a Dios, cantando a Dios, como podemos estar en cualquier lugar también de la tierra. Pero si nosotros estamos en desobediencia, no importa lo que nosotros estemos haciendo, estamos separados de Dios. Y como estamos separados de Dios, estamos más cerca del hombre. Y el hombre es muerte. El hombre es muerte. Nosotros somos muertos, vivos. Estamos vivos, pero estamos muertos. Porque estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Pero no se desesperen porque después va a venir otra cosa que lo vamos a poner cerca de Dios. Entonces, separados así de Dios, estamos muertos. No importa lo que nosotros estemos haciendo. Si no estamos en obediencia, si estamos desobedeciendo a Dios, estamos separados de Él. Y todo el que esté separado de Dios, está separado de la vida. Nosotros en el mundo estamos como si estuviéramos dentro de una burbuja. ¿Saben todo lo que es una burbuja, verdad? Es que es como un globo. Y ahí adentro estamos nosotros metidos. Y Dios está fuera de la burbuja. Dios no puede estar en el pecado. Dios no está en el pecado. Nosotros en la burbuja estamos cerca de Dios. Lo estamos mirando. Dios está ahí. Mira a Dios, mira ahí está Dios. Pero no lo podemos tocar. Porque a pesar de que estamos cerca de Él, estamos muy lejos de Él. Y a pesar de que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, porque el Espíritu de Él mora en nosotros, estamos lejos de Él cuando nos encontramos en desobediencia. Así se encontraba el pueblo de Israel también. Así ha vivido el pueblo de Dios toda la vida, en desobediencia. Y así vivía el pueblo cuando tenía un rey que se llamó Ezequías. Un rey maligno, corrupto, como hoy en día. Vivían en Israel como hoy en día. Había profetas, habían sabios, habían de todo. Y el rey se rodeaba de toda esa gente. Pero ¿saben qué? No le decían la verdad a Ezequías. Y los engañaban nada más, como tenemos nosotros también personas que nos hablan y nos dicen y nos predican y nos enseñan y no nos enseñan la verdad. No nos enseñan la verdad y nada más nos enseñan lo bonito, lo bueno, para que nosotros estemos contentos. Y así estaban los profetas en aquel entonces con Ezequías. Como era un rey tan maligno y que no se tocaba el corazón para mandar a matar a cualquiera de ellos,
Pues entonces, ¿qué hacían? Le decían las cosas bonitas nada más, pero no le decían nada de lo que Dios quería que Ezequías supiera. Y él se creía entonces que todo lo que estaba haciendo bien. Cuando nosotros vivimos en desobediencia, hermano, estamos tan alejados de Dios que las cosas malas que nosotros hacemos son buenas. Las cosas malas son buenas. El que roba vive en desobediencia. Pero cuando nos roba uno de nosotros un dinero, es bueno, se siente contento, puede comprar ropa, puede comprarse carro, puede comprar casa, puede hacer de todo. Cuando usted comete un delito y no lo detienen, es bueno lo que usted hizo. Tan bueno que no lo detuvieron. Tan bueno que no lo detuvieron. Pero es malo. Pero así estamos nosotros que vemos las cosas malas, las vemos buenas. Y entonces cuando ustedes se encuentran con una persona buena que quiere compartir, una persona amorosa, una persona que vive para vivir, para hacer vivir a las demás personas también, ese es malo. Oh, no, ese es malo. O ese viene, ten cuidado que ese viene con alguna maldad. Porque las cosas malas las vemos buenas. Y las cosas buenas las vemos malas. Y entonces el mundo está tan revuelto que nos están hablando y nos están diciendo cosas como en aquel entonces. Y nosotros estamos viviendo, estamos caminando, estamos andando en los caminos correctos que para nosotros sentimos que verdaderamente es la vida la que nosotros estamos desarrollando, así como en aquel entonces. Y Dios nos está mirando, porque Dios nada más nos mira. Dios nos mira y entonces Dios nos ve y nos dice, qué lástima. Qué lástima, cómo se pierde mi hijo. Pero eso no lo vemos nosotros. Y Dios entonces sabe que Dios tiene que hacer un cambio. Dios tiene que hacer algo. Él no nos creó por gusto. Ya les dije, nos creó para que nosotros fuéramos alabanza para Él. Ustedes por gusto no trabajan, trabajan con un propósito y todas las cosas se hacen con un propósito. Y entonces por eso Él nos ve y Él llora cuando nos ve a nosotros así, que estamos perdidos. ¿Y qué hace Dios entonces? No le queda más remedio. Si la gente son unos mentirosos, unos engañadores, que no dicen la verdad, Él tiene que buscar de entre nosotros quien nos diga la verdad. Pero nosotros tenemos que saber que hay muerte y que hay vida. Y nosotros tenemos que saber que hay infierno y que hay cielo. Y Dios tiene que hacérnoslo entender a nosotros de todas maneras, de una manera o de otra, pero nosotros tenemos que oírlo. ¿Y qué hace Dios? Levanta un profeta. Aparte de todos los profetas que habían, pero eran unos mentirosos en ese entonces, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios levanta un profeta joven que se llamó Jeremías. Y entonces levanta a Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, háblale al pueblo, dile al pueblo lo que verdaderamente yo quiero que el pueblo sepa. Y Jeremías, después de mucho negarse,
comprende la realidad cuando Dios le dice, mira Jeremías, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya yo te había apartado para esta misión. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí ahora? Porque desde mucho antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos tenía aquí, mira. Aquí nos tenía Dios en ese entonces. Y desde que antes de hacer esas cosas, ya Dios me tenía a mí aquí predicando. ¿Quién le iba a decir a ustedes que después de 86 años yo iba a venir aquí a predicarle a ustedes? Pero ya Dios me tenía preparado para este momento. Y así preparó Dios a Jeremías. Y le dijo, tú vas a decir la verdad de lo que yo te digo. Y Jeremías empezó a decirle la verdad a todas las personas. Y le decía pueblo, y le gritaba pueblo, y le decía, van a caer en juicio. Se lo van a llevar prisionero. Ay, Jeremías, tú estás loco. Tú no sabes que nosotros somos los que tenemos los muros, aquí le dicen, no sé cómo era el muro. Tenemos los muros más altos que existe. La protección mejor que existe es la que tenemos aquí en Jerusalén. Además, ¿cómo tú me vas a decir que Dios nos va a castigar y nos va a llevar a juicio si nosotros somos hijos de Dios? Y se reían de él. Y le decían loco. Y le decían de todo. Pero mira, hay unas palabras en la Biblia, y ustedes las van a ver nada más en el Antiguo Testamento, porque son hebreas, donde Dios habla, y cuando Dios habla, Dios dice, aconteció. Quiere decir, pasó. Todo lo que yo le he dicho hasta este entonces, pasó. Aconteció cuando el jardín del Edén. Pero después sigue la segunda palabra, que es acontece. Y es lo que yo le estoy hablando ahora a ustedes. Lo que en aquel entonces empezó a acontecer, o sea, a suceder. Y Jeremías se lo decía y ellos se reían. Y Dios entonces le lanza una tercera palabra, acontecerá. Acontecerá. Y entonces Dios le dice a Jeremías, háblale directamente al rey Ezequías de parte mía. Y Jeremías, cumpliendo la misión de Dios, va y le dice al rey Ezequías, Ezequías, Dios dice que va a crear juicio sobre ti, que Jerusalén va a ser destruida, que serán todos llevados prisioneros, y que tú verás la muerte de tu familia y después quedarás ciego. ¡Ay! ¡Este está loco! Métele en una cisterna de esa que hay ahí. Y ahí lo metieron. En una cisterna lo metieron cuando terminó de darle la profecía al rey. Pero ¿saben qué? Desde la misma cisterna, Jeremías gritaba, ¡vas a caer prisionero! ¡Va a haber juicio! ¡Dios lo tiene condenado! Y todos permanecían riéndose. Cállate, llorón. Porque él lloraba por su pueblo. Y le decía, cállate, llorón. Y sucedió lo que Dios dijo. Aconteció. Aconteció quiere decir cuando llegó el día. Todos nosotros tenemos un día.
Todos nosotros tenemos un día en donde nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Ese día va a acontecer, o sea, va a llegar, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Se podrán caer las hojas de los árboles, podrán secarse las raíces de los árboles, pero ¿saben qué? La palabra del Señor permanece para siempre. Y siempre está viva, porque es la vid. Y para que tú tengas vida, tienes que pegarte a la vid. Entonces la vid no se puede secar. La vid siempre tiene que estar viva, porque en el cielo no hay muertos. Ni siquiera las flores son muertas ahí. Todas están vivas. Y todo lo que hay ahí es vida, porque ahí es donde mora Dios, nuestro Creador. Y aconteció todo lo que Jeremías le estaba diciendo. Llegó el día señalado por Dios. Y aconteció lo que Jeremías le decía. Y entró a Babilonia. Y lo sorprendió a todos, mire, durmiendo. Y Babilonia entró. Y cuando abrieron los ojos, el pueblo se estaba quemando completo ya. El templo lo habían saqueado ya. Le habían dado candela al templo. Y ellos abrieron los ojos y Jerusalén era ceniza ya, lo que había en Jerusalén. Y todos cayeron presos. Y todo lo mejor que había se lo llevó para Babilonia. ¿Cómo es? Y todos se asombraron. Y todos le dijeron, ¿cómo pudo haber sido eso? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Cómo pudieron saltar los muros? Para Dios no hay muro. Para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada que pueda detenerlo en el momento de su juicio. No vamos a poder decirle, fue una casualidad. No, era que yo estaba enfermo. No, es que yo estaba allí porque fui a ver un hermano. Con Dios no hay excusa. Porque todo lo que nosotros hacemos y digamos en un segundo está escrito en el libro de la vida. Y cuando ese libro se abra, no puedo decir yo, no, es que no sabía que iba a pasar esto. No, ya es tarde. Hay que pensar en el momento este. Ellos tenían que pensar cuando Jeremías le estaba hablando. Pero su misma desobediencia lo tenía apartado de Dios. Y cuando sucedió lo que sucedió, y se llevaron a Babilonia todo lo mejor, se llevaron todas las personas de más capacidad intelectual, se llevaron a Daniel y a sus amigos para Babilonia. ¿Quiénes se quedaron? ¡Ah! Los viejos como yo que no podían hacer nada ya. Eso fue lo que dejó el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Los viejitos que ya no podían hacer nada, los que estaban enfermos, esa gente que no tenían ni para comer. ¿Para qué los quería él allá en Babilonia? Para nada. Para estarlo manteniendo. No, hombre, no. Ahí te queda. Y ahí dejó a todos esos viejos. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Todos esos viejos que dejó allí era el remanente que Dios tiene en todos los lugares. Hay un remanente aquí. Aquí entre nosotros, aquí ahora, hay un remanente que no importa que se caiga
el templo este. No importa lo que suceda, que se vayan todos de aquí del templo, el remanente se queda. El remanente vuelve a parar el templo otra vez. Y el remanente sigue triunfando. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios quede viva dentro del lugar donde Dios la creó y la puso. Y entonces cuando Jeremías vio toda la destrucción, le dijo el rey de Babilonia: Jeremías, ¿qué quiere? ¿Quiere ir a profetizar para allá, para Babilonia, o quiere quedarte con tu gente? Y dícele Jeremías: yo me quedo con mi gente. Y se quedó con su gente. Le hice la historia, esa es la primera historia. Ya ustedes saben de dónde viene ese remanente. Viene de una desobediencia grandísima, pero grandísima. Entonces, no le quedaba más remedio. No hay más nada que hacer. Ahora ya se daban cuenta de la gran realidad que Jeremías le estaba diciendo. Ahora sabían ellos que era verdad lo que le decía Jeremías. Y pasaba lo mismo que le pasó a Rico y a Lázaro. En el infierno, él se dio cuenta que verdaderamente existía el infierno. Pero ya era tarde, ya estaba en el infierno. Y a ellos les pasó igual. Ahora era cuando ellos comprendían que habían estado en una desobediencia tan grande de Dios, que ya estaban apartados de Dios completo, que ya Dios se había olvidado de ellos. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia y de compasión. Y entonces, mis queridos hermanos, cuando ellos recapacitaron, se dieron cuenta de todas las cosas que habían pasado y el presente que estaban viviendo. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Le dieron una vuelta a la vida de ellos. Y en la vuelta esa que le dieron a la vida de ellos, se olvidaron, dejaron todas las cosas atrás y comenzaron una nueva vida. Y eso es lo que nosotros como tenemos que hacer en la vida. Tenemos que pararnos, recapacitar un momentico y entonces decidir cuál es la mejor ruta que nosotros debemos de tomar. Tenemos que darle vuelta a nuestra vida. Miren, si ustedes van a la línea del tren, se encuentran dos palos así cruzados. Y si lo leen bien, hay uno que le dice: párate. Otro que le dice: escucha. Otro que le dice: mira, sé vigilante. Y el otro que le dice: sigue, o sea, anda. Eso es diciéndote: párate en la línea hasta que pase el tren. Mira, mira el tren que viene por ahí. Escucha lo que el tren te dice. Y cuando el tren pasa, entonces sigue tu camino. Y cuando ellos vieron todo eso, fue entonces cuando ellos le dieron una vuelta. Y nosotros cuando llegamos a ese punto de estar en la línea, es cuando nosotros entonces recapacitamos y volvemos al punto donde teníamos que estar desde el principio. El punto es aquel en que Adán y Eva hablaban frente a frente con Dios. A ese punto es donde tenemos que llegar nosotros. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Miren, cuando ellos se recapacitaron de esa manera,
ya ellos habían dejado su modo de desobediencia atrás y habían comenzado una vida de obediencia. Entonces ellos llegaban todos los días a la puerta de la casa de Jeremías y le decían: Jeremías, háblate con Dios. ¿Qué te dijo Dios? Y Jeremías le dijo: nada. Y volvían otra vez al otro día, a los 3 días: Jeremías, ¿pudiste hablar con Dios? No me dijo nada. Un día, después que pasan unos cuantos días más, van otra vez de nuevo a la casa de Jeremías y le dicen: Jeremías, háblate con Dios. Y Jeremías les dice: sí. Y Dios habló. ¿Qué te dijo? Bueno, espérenme todos. Allí en la plaza, yo les voy a decir a todos ustedes lo que Dios dijo. Y van todos contentos, felices, para allá. ¿Por qué? Porque había hablado Dios. Después que Dios había hablado ya muchísimas veces, que no tenían ellos necesidad de estar pasando lo que están pasando ahora en este momento. Pero ahora, cuando sí verdaderamente quieren oír la voz de Dios, y nosotros nos va a pasar lo mismo. Ahora no oímos, nos hablan por la televisión, por la radio, por los periódicos, cuando estamos en el templo, las personas que nos visitan y que son cristianas nos hablan y no le hacemos caso. Pero va a llegar el momento en que vamos a querer que Dios nos hable y Dios entonces no nos va a hablar. Y Dios entonces no nos va a hablar. Y cuando todos estaban parados ahí en la plaza, Jeremías entonces toma la palabra para decirle a ellos lo que Dios le dijo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 33 y versículo 13. Dice Jeremías: así dice Jehová, no él, no somos nosotros los que le hablamos al mundo perdido, es Dios el que le está hablando a ellos. Y si ellos siguen desobediencia, se separan de Dios y Dios tiene juicio contra ellos. Nosotros somos los que hablamos lo que Dios dice que ellos sepan. Y dice Jeremías: clama a mí. Oye, es algo de esperanza. El clamor de Dios hacia ellos es de esperanza. Le lleva una fe que ellos no querían o no podían o pensaban de que no la iba a poder encontrar más nunca. Pero Dios es un Dios que perdona. Y como Dios perdona, Dios le dice: clama a mí. Y le da la esperanza, la fuerza, la fe que ellos necesitan saber para decir ellos: voy a restablecer mi vida otra vez. Y eso mismo te dice Dios a ti y a mí y a todas las personas igual. No importa dónde tú estés, no importa de la manera que tú estés viviendo, no importa cuántas cosas estés pasando, no importa qué tan lejos tú estés de mí, clama a mí. Si tú clamas a Dios, Dios está aquí. Dios está aquí en el corazón. Y Dios entonces aquí mismo, Dios te va a ti a oír lo que tú estás diciendo. Pero tienes que clamar a Él, no a Silva, no a nadie. No, clama a Dios primero, porque es Dios el que tiene la respuesta, toda la respuesta en la vida. Y después que Dios le hace eso, le da la promesa. Fíjense la promesa que Dios le da a ellos. Y yo te responderé.
Ay, hermano. Ay, hermanitos míos. Qué bueno sería que cada vez que nosotros clamáramos a Dios, Dios nos respondiera. Usted sabe cuántas veces uno está enfermo, está en necesidad y necesita de una persona a la que pueda llegar y pueda expresarle su sentir y que esa persona le responda. Yo no sé cuántos hay aquí en situaciones difíciles, pero hay situaciones en que nosotros nos hemos encontrado que a lo mejor no tenemos para pagar la luz o para pagar la renta. Y hermano, vamos a los familiares, vamos primero. Y todos nos dicen que tienen ese mes mucho pago y que no nos pueden ayudar. Después vamos a los amigos, igual. Y nos decidimos y vamos a la financiera y no calificamos. Nadie nos da un sabor alegre, de satisfacción. Nadie responde a esa necesidad tan grande que nosotros tenemos. ¿Cuánta gente no hay muriéndose de hambre? ¿Y cuántos responden? Nadie. ¿Cuánta gente no le destruye la casa los huracanes y los ciclones y todo eso? ¿Y cuántos reciben una respuesta? Nadie. Sin embargo, el que todo lo puede te dice a ti, clama a mí, que yo te voy a responder. Es una promesa que va para toda la vida. Es una promesa que viene de Dios. Y la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Y si Él te dice, yo te voy a responder, es porque Él te va a responder. Porque Él no te dice sí cuando es no. Él te dice sí porque es sí. Y te dice no porque es no. Entonces, si la palabra de Él es así, entonces la confianza está segura en Él. Nos va a responder ante las situaciones. Piense usted, ahora le vuelvo a poner otra vez el texto. Fíjense lo que dice Romanos. Ponga ahí Romanos, por favor, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en el 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Solamente con la obediencia, solamente con la obediencia es con lo único que nosotros podemos lograr que Cristo entre a nuestra vida, que Cristo sea el que cambie todas las cosas, porque fue Cristo el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y si Cristo no hubiera muerto, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido vida, porque la vida no era para nosotros, la vida era para los hebreos. Pero Cristo hizo un pueblo, y ese es el pueblo gentil, el pueblo que por fe es salvo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que vivir en obediencia, si es que queremos vivir. No podemos alejarnos, tenemos que acercarnos, que eso es lo que hace Cristo. Cristo vino con un ministerio
es de la reconciliación. Acercarnos a nosotros a Dios, para que de esa manera, cerca a nosotros de Dios, tuviéramos la vida. Y Dios entonces, hermano, nos recibe en todo momento. No importa lo que nosotros estemos viviendo o estemos cometiendo, Dios, hermano, nos recibe a cada uno de nosotros. Ponme otra vez el versículo bíblico, Jeremías. Y entonces miren ustedes, después de esa primera promesa que Él le hace de que nos va a responder, Él dice, y te enseñaré cosas grandes. Esa es la segunda promesa que Dios hace. Cosas grandes. Le hablé a ustedes de remanente. Le hablé a ustedes de remanente. Si nosotros, porque yo he venido ya muchas veces aquí, si nosotros miramos aquí ahora, en este momento, vamos a hablar de este momento, tenemos nada más 1/3 de todos los fieles que vienen aquí. 1/3. Que yo sepa, de las veces que yo he venido aquí, por la cantidad, 1/3 tenemos nosotros aquí. Pero ¿saben por qué ese tercio Dios lo tiene aquí? Porque ese tercio es el único que puede traer los 2/3 que no están. ¿Cómo pueden los 2/3 que no están aquí ahora venir? Cuando el tercio que está aquí, que es el remanente que Dios separó, entonces le diga al otro, te perdiste. Te perdiste la gran bendición que Dios dio el domingo por la noche. Y después cuando lo ve el lunes, le diga, hay otra bendición también hoy lunes, o hoy martes, el otro día del culto. Cuando ese remanente despierte, cuando ese remanente reconozca que hay que vivir en obediencia y se decida a obedecer a Dios en todos los aspectos de su vida, entonces Él tiene el poder. ¿Para qué? Para decirle a las demás personas, oye, vete para la iglesia, porque hay una bendición que te está esperando a ti allí. Y traiga a esa gente para acá. Solo nosotros, reconociendo la necesidad de obedecer a Dios en todos los aspectos, vamos a hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Ellos lo reconocieron. Y aquellos viejitos y aquellos enfermos que yo les dije a ustedes que se quedaron, bueno, no pudieron reconstruir Jerusalén. Pero miren, ayudaron mucho a través de Nehemías, ayudaron mucho. ¿Para qué? Para que se construyera otra vez, se reconstruyera otra vez Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese es el remanente. El remanente es acción. El remanente es vida. El remanente es la fuente de agua que emana de Cristo. Solo el remanente puede dar agua de vida a las demás personas, porque es Cristo el que vive en él. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Y si ustedes viven en obediencia a Dios, Cristo vive en ustedes y ustedes en Cristo. Y todas las cosas que ustedes hagan las hace Cristo a través de ustedes. Posiblemente yo no pudiera estar aquí hablándole a ustedes si yo no me pusiera en oración, si no hablara con Dios, si no le dedicara tiempo a Dios, a la oración. Si no hiciera eso,
a mis 86 años iba a estar yo hablándole a ustedes aquí, sin siquiera yo tener un papelito aquí para decirle a ustedes nada, sino para tener todo lo que Dios quiere que yo diga aquí en la mente. Les hablo lo que Dios manda que yo les diga a ustedes hoy. Y todo lo que he dicho es palabra que Dios pone en mi mente para ustedes. Porque es necesario que la obediencia entre en la vida de todo creyente. Porque mientras no hay obediencia, no hay iglesia pura. Mientras no hay obediencia, no hay fe sincera. Vamos a estar viviendo dentro de la iglesia, pero en desobediencia. Y no vamos a estar entonces muertos nosotros nada más, sino que vamos a matar a toda la iglesia completa. Y entonces es necesario que nosotros comprendamos que hay que obedecer a Dios, que hay que servir a Dios en obediencia. Porque solamente así vamos a encontrar lo que tanto nosotros ansiamos, que es la vida. Finalizo con la otra parte que el Señor les promete y le dice, cosas que yo te enseñaré grandes. Ya les dije, fue la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Pero dice, ocultas que tú no conoces. Mira, cuando nosotros aprendamos a ser obedientes y vivamos la obediencia, vamos a ver una persona enferma a nosotros y le vamos a poder decir a esa persona, en el nombre de Jesús, sana. Y la persona se va a sanar. Porque los apóstoles, en el nombre de Jesús, a Pedro le ponían ahí a la sombra de mí, a los enfermos, para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. ¿Por qué? Porque era en el nombre de Jesús. Pablo podía decirle a la divina, te vas a quedar ciega. Y la divina se quedó ciega, muda. Pedro le pudo decir en el templo de la Hermosa al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre entró corriendo al templo y alabando a Dios. Esa cosa la puedes hacer tú también, la puedo hacer yo, la puede hacer todo aquel que vive en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivamos en obediencia, Cristo vive en nosotros. Y todas las cosas que Cristo hizo, Él mismo lo dijo, las van a poder hacer y muchas más. O sea, que Cristo nos da no solamente la facultad de que nosotros podamos sanar a una persona, de que podamos hacer caminar a un inválido. No, muchas más cosas más grandes, más hermosas, más bellas vamos a poder hacer cuando estemos en Cristo. Cuando vivamos en una obediencia fiel a Dios en todo momento. Por último, hermanos, fíjense lo que dice 2 de Corintios. Ponme 2 de Corintios ahí, por favor. Fíjense cómo dice 2 de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer nada más el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Ve? Puedes dar, hermano, tú una vuelta así, mira, en redondo a la vida tuya. Y esto imperfecto que está aquí, cuando llegue aquí, la puedes hacer perfecta otra vez de nuevo. Porque cuando venimos a Cristo, todo lo viejo pasa. ¿Y todo qué?
son hechas nuevas. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, de que todas las cosas en Cristo nosotros nos las hace nuevas. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, somos nuevos pensar, ya no somos desobedientes, ahora somos obedientes a Dios y por tanto todas las cosas para nosotros son nuevas. Y todas las cosas que nosotros vamos a hacer son nuevas para el desobediente. Cuando nosotros aprendamos a ser obedientes, nosotros vamos a vivir muy cerca de Dios. Ya no vamos a estar nosotros en la burbuja metidos. No, ya la burbuja se rompe con Cristo. Y entonces estamos a codo con Dios. Dios habla contigo y tú hablas con Él. Porque Dios está aquí, mira. Aquí. Donde quiera que tú vayas, yo iré. No te dejaré, no te desampararé. Aquí está Dios. Aquí mora Él. Este es su templo. Aquí está el Espíritu Santo de Dios también. Y entonces, aquí está Él diciéndote, ve, yo voy contigo. No temas, que yo estoy aquí. Mira, así vamos a vivir y así vamos a esperar que Cristo venga por su iglesia. Con una obediencia fiel, una obediencia firme, para poder recibir a Cristo en el aire. Y entonces podamos nosotros irnos con el Señor en las nubes transformados. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque esa es promesa de Él. Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde, Dios nos ampare en todo momento. Dios, hermano, nos dé la capacidad de poder nosotros vivir conforme a su palabra, para recibir de Él todo lo que nos prometió, conforme a la palabra de Él. Dejemos la desobediencia, vamos a vivir obedientemente a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga.